Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una lección más del discipulado Conociendo a Dios. Hoy estaremos tratando el día en que Dios hizo al hombre. Dios crea entonces al hombre en el día sexto. Si usted lee en el capítulo 1 del versículo 26 del libro de Génesis, encontraremos cómo fue que Dios hizo al hombre. Y esa es la pincelada final de la que Dios relata por medio del Espíritu Santo en su palabra, cómo fue que Dios lo creó, cómo Dios lo formó. Dice el versículo 26, entonces dijo Dios, o sea, después de que había hecho los animales de la tierra, después de que había hecho los animales del mar, las aves de los cielos, los planetas y también la hierba y los árboles de la tierra. Entonces, ya culminado toda esta maravillosa obra que Dios había hecho, le da la pincelada final a su obra diciendo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Una de las cosas que es más hermosa de toda esta creación, definitivamente, fue la hecha del hombre. Ya Dios había proveído todas las cosas que el hombre iba a necesitar para que nuestros primeros padres, Adán y Eva, entonces pudiesen empezar a disfrutar de todo lo que Dios había creado. Pero, ¿cómo hizo y cómo creó Dios al ser humano? Lo primero que tenemos que ver en el versículo 26 es lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando tú vas a hacer un chocolate en tu casa y estás solo y tienes hambre y te quieres hacer el chocolate, ¿tú cómo dirías? Ve, me voy a hacer un chocolate. Ve, voy a hacer un chocolate. Me voy a comer un chocolate. Voy a preparar un chocolate. Pero aquí dice que Dios dijo, hagamos. ¿Quiénes dijo hagamos? Cuando dice uno hagamos es porque está con varias otras personas, ¿verdad? No estaba solo. Entonces cuando dice hagamos, ¿a quién se refiere? ¿A los ángeles? No, porque los ángeles no tienen poder creativo, ni siquiera pueden generar vida. Así es. Dios solamente le dio la creación, la procreación al ser humano. Entonces, cuando dice hagamos, ¿a quién se refiere? ¿Quién estaba con Dios? Bueno, esa lección es muy importante porque te va a aclarar algunas cosas que tal vez desconocías y ahora vas a poder complementar las que conocías. Cuando dice hagamos, no está creando con los ángeles, porque los ángeles fueron parte de la creación en Génesis 1. Además de ello, los ángeles están en el palco de honor viendo la pincelada final de Dios, alabando y glorificando su nombre por la creación que está haciendo. Entonces, si usted va a Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu de Dios. Y este Espíritu está con E mayúscula, no con E minúscula. O sea, no eran espíritus, sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios en la Biblia es el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo ya estaba desde el principio, porque también fue el que inspiró esta palabra, la compartió a Moisés para que él la pudiera contar a sus generaciones. Entonces, es ver cómo Dios se manifiesta de tres maneras. Sí, no son dos, son tres. Hasta ahora hemos visto
que el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. ¿Y por qué santo? Porque el Espíritu de Dios no tiene maldad alguna, no tiene pecado, es puro, es perfecto, es el Espíritu Santo. Pero había otra persona, había otra forma en que Dios se manifiesta. Vaya a Juan capítulo 1 en el versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Quiere decir que en el principio, ¿de dónde? En el principio de la creación ya era el Verbo. En la otra traducción dice, ya era la palabra. Y dice acá, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Entonces aquí está hablando en Juan capítulo 1, que en el principio estaba el Verbo. Ok, ese Verbo ya estaba con Dios, estaba siendo parte de la creación con Dios. Pero el versículo 14 nos aclara mejor. Dice el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne. El Verbo, la palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos entonces en el versículo 14 que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Tú me puedes decir quién fue el que habitó entre nosotros y vimos la gloria del Padre en él? ¿Quién fue el que caminó por Israel? ¿Quién fue el que caminó por las calles de Jerusalén? ¿A quién crucificaron en la cruz? Al Hijo de Dios, ¿verdad? El Verbo hecho carne se refiere a Jesús, el Hijo del Dios viviente. O sea que Jesucristo no solamente ya estaba desde el principio de la creación, sino que se hizo carne y habitó en un ser humano llamado Jesús. O sea, el Hijo de Dios ha estado por siempre. Siempre. Él no nació. Él es parte de Dios. Y en el tiempo de María, de Jesús, de los discípulos de Jesús, pues ese Hijo de Dios, ese Verbo que estaba del principio, se hizo carne, nació para vivir y cumplir una promesa que Dios había hecho. Pero ya estaba desde el principio. O sea que en el principio estaban el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, y si hay un Hijo, hay también un ¿qué? Un Padre. Entonces lo veíamos cuando veíamos Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El Hijo, Jesucristo es el Hijo, entonces el Padre ya estaba. O sea que Dios se manifiesta de tres formas: como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero son uno. Eso es muy importante. Nosotros no tenemos un Dios de tres cabezas, no tenemos tres dioses porque no hay tres tronos, y tampoco Dios se parte, una parte aquí, una allá y una acá. No, es la manera en que se manifiesta. Te voy a colocar un ejemplo. Cuando tú vas al supermercado y vas a comprar huevos, ¿cómo los pides? Por favor, véndame una yema, o véndame una clara, o véndame una cáscara. No, ¿tú qué pides? Véndame un huevo. Entonces te dan ¿qué? Un huevo. Pero la palabra huevo implica ¿qué? Una clara, una yema y una cáscara. Sin embargo, es un huevo. Cuando ves el sol, cuando ves la luz y cuando sientes el calor, ¿de cuántos soles estás hablando? De uno, ¿verdad? Un solo sol, pero produce ¿qué? Calor. ¿Cómo se manifiesta? Con calor. ¿Y también de qué? Luz. Luz. Entonces, el sol es un astro, pero tiene luz y tiene calor. Pero ¿usted cómo lo llama? El sol. Entonces, asimismo, Dios es uno solo, pero se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo y se manifiesta como Espíritu Santo. Y esos tres están allí en Génesis 1:26 diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Ok, vamos a ver la imagen y vamos a ver la semejanza. Entonces, Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, están de acuerdo, están en unidad, están en relación. Nadie es más que el otro. El Espíritu Santo no es menos que Jesús, y el Jesús no es menos que el Padre, y el Padre no es menos que Jesús, ni que el Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos están hablando de la unidad que hay en ellos. Ellos tienen personalidad, pero son uno. Su pensamiento es uno. Y eso es lo que tenemos que recalcar acá. ¿Por qué? Porque cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios no tiene cuerpo. ¿Él es qué? Juan 4:24. Él es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, entonces dice que hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cómo? Dios, ¿cómo te imaginas a Dios? Un viejito con barba blanca y con un bastón, sentado en un trono, mandando órdenes para allá y para acá. ¿Sabías que los ángeles ni siquiera ven a Dios? Porque Dios es espíritu. Pero oyen la voz de su precepto, acatan la orden. Entonces, si Dios es espíritu y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, veamos entonces qué es la imagen. Hagamos de cuenta que yo tengo aquí un espejo, ¿cierto? Y tú estás allí viéndote en el espejo. Cuando tú estás mirando el espejo, ¿qué ves? A ti, ¿verdad? El que está en el espejo es ¿qué? Tu imagen. Es tu imagen. Es el reflejo de lo que eres tú. Entonces la imagen es ¿qué? ¿Qué se ve en el espejo? El reflejo del que se está mirando. Entonces, ¿yo soy el del espejo? Sí. ¿El del espejo soy yo? ¿Sí o no? Escucha bien. ¿Yo soy el que me reflejo en el espejo? Sí. ¿Cierto? Pero ¿el del espejo soy yo? No. ¿Por qué? Porque el reflejo, ¿qué puede hacer por sí solo? Mi imagen está proyectada en el espejo. Pero el espejo, la imagen que se proyecta en el espejo, ¿puede hacer algo por sí misma? ¿El espejo, la imagen, puede levantar la mano y salir caminando? No. Entonces el reflejo, la imagen que aparece en el espejo, ¿es qué? Es la imagen del que está acá, pero depende de mí. El espejo, el reflejo del espejo, la imagen que se proyecta, no puede hacer nada por sí misma si yo no lo hago. Si yo levanto mi mano, en el espejo, levanta la mano. Si yo muevo la cabeza, en el espejo, mueve la cabeza. Porque el espejo, lo que se refleja allí, es el reflejo de lo que hay aquí. Y depende de lo que hay aquí. Entonces Dios cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, está diciendo que el ser humano, el reflejo de Dios, hace y depende de Dios. Dios es espíritu, entonces el hombre va a ser ¿qué? Espíritu. Dios tiene alma porque tiene sentimientos y piensa, el que va a ver allí va a tener alma y va a tener sentimientos. Dios no tiene cuerpo, pero Dios lo colocó en un cuerpo. Entonces la imagen es dependencia. Dios hizo al hombre para que dependiera de él. Esa es la imagen. La imagen de Dios. ¿Y cómo puedo corroborar eso? Por eso dice la palabra, y es muy importante en la Biblia siempre que tengas en cuenta esto, que cuando decimos una palabra en la Biblia, desordenada y vacía, ¿recuerda la tierra? Estaba como desordenada y vacía, o sea, no estaba desordenada de desorden, sino que le faltaba la orden de Dios porque estaba como vacía. Asimismo al hombre, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La imagen va pegada con la semejanza. ¿Y qué es la semejanza? La semejanza es la que explica la imagen. Me explico. La imagen es dependencia. Dios es espíritu. Dios hizo al hombre un ser espiritual primero que todo. Y segundo, a su semejanza. ¿Qué es semejanza? Dios tiene mente para pensar.
voluntad para decidir, emociones para sentir. Igual el hombre, Dios le coloca mente para pensar, voluntad para decidir y emociones para sentir. ¿Y dónde fue esto? ¿En qué momento lo hizo? Vea Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mira el versículo 7, qué bonito. Capítulo 2, versículo 7. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Te pregunto, ¿Dios hizo al hombre del barro? ¿De la tierra? No, ahí no dice eso. Léelo nuevamente. Mira cómo dice, Dios formó, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Vamos a mirar la tierra. La tierra es esa negra, oscura, cafecita que tú ves. Pero, ¿qué es el polvo? El polvo es la superficie como muy fina que hay sobre la tierra. Es esa que el viento al soplar levanta y se me mete en los ojos, o en la que queda encima del mueble cuando pasamos días sin limpiarlo. Eso es polvo. Cuando el ventilador, la silla que no se usa, la lámpara que no se limpia, ¿está llena de qué? De polvo, ¿verdad? Ese es el polvo. Entonces, ¿hay diferencia entre polvo y la tierra? Sí. Eso es muy, pero muy importante. La tierra tiene todos los nutrientes, todos los minerales para producir vida, pero el polvo no. En el polvo no hay vida. En la tierra sí hay vida. ¿Dios de dónde hizo al hombre? Del polvo, donde no había vida. Para que nosotros no confundiésemos que el hombre también salió como los animales de la tierra. No. La creación de los animales es una, la creación del ser humano es muy diferente. Dios en los animales dio una orden y creó, mandó una orden y se cumplió. Mientras que aquí, cuando cuando leemos en la Biblia, en Génesis 1:26, Dios dice que hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Entonces aquí Dios formó, dice, entonces Dios formó, es el versículo 27, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo creó varón y hembra los creó. Entonces Dios, cuando hizo al hombre, lo formó. Dice también en el capítulo 2, versículo 7, Dios formó del polvo. Se tomó la molestia de hacerlo. No dio la orden, lo hizo con sus propias manos espirituales. Lo formó. Cogió el polvo de la tierra y lo formó. Dice aquí en el capítulo 2, versículo 7, y sopló. Si Dios es espíritu, entonces ¿qué pudo soplar sobre ese muñeco de polvo? De su espíritu. Y cuando sopló de su espíritu sobre el muñeco que no tenía vida, dice entonces, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces ese muñeco de polvo tomó vida. En ese momento Dios entonces coloca de su espíritu sobre ese muñeco, y en ese momento entonces Dios también le coloca alma. Entonces el cuerpo humano es un cuerpo, ¿cierto?, real, con sangre, con tejidos, con músculos. Dios lo formó perfecto, pero no tenía vida. Entonces, ¿qué es lo que le da la vida al cuerpo? El Espíritu de Dios. Tú y yo estamos vivos porque en nosotros vive el Espíritu de Dios. O sea, Dios sopló de su Espíritu. ¿Pero a quién le sopló? Al primer hombre. ¿A quién? Adán. Dios no está soplando espíritus cada vez que nace un niño. No, Dios sopló una sola vez de su espíritu, de su aliento, de su hálito de vida sobre ese cuerpo en Adán. Y ha sido suficiente para pasar y trascender a todos los seres humanos desde Adán hasta este día.
Qué tremendo el Espíritu de Dios. Qué capacidad para darle vida a esa carne. Así que cuando el Espíritu de Dios sale de nuestro cuerpo, esa carne perece, muere. Pero no solamente le dio de su espíritu, sino que también colocó su alma. O sea que el alma también fue colocada en este individuo, en Adán. Y cuando sopló de su espíritu y se formó también el alma. El alma es algo espiritual, algo etéreo, pero que está dentro del cuerpo humano. Entonces nosotros somos tripartitos. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. El espíritu da la vida a la carne, da aliento a la carne, pero el alma es donde está la mente, la voluntad y las emociones. En el alma está la mente para pensar, la voluntad para decidir y las emociones para sentir. Mientras que en el espíritu está el hálito de vida, la vida para que le dé vida a esta carne. Dios hizo al hombre especial. Los animales tienen el espíritu de Dios, porque también les dio vida, pero no tienen alma. Ellos no piensan, ellos no deciden, ellos no sienten. Luego vamos a ver que los animales realmente no sienten emociones, o sea, ellos tienen un sentido especial, pero no sienten como nosotros, no sufren como nosotros, es diferente. Sí tienen memoria los animales, tienen algo especial que vamos a ver más adelante que yo les coloco a ellos, pero el ser humano en este estudio es el centro. El ser humano tiene espíritu, tiene cuerpo, tiene alma, tiene espíritu. ¿Y en el alma está qué? La mente, ¿para qué? Para pensar. La voluntad, ¿para qué? Para decidir. Y le colocó emociones, ¿para qué? Para sentir. Entonces así Adán podía pensar en Dios, podía tomar buenas decisiones basadas en las decisiones de Dios y podía amar a Dios de forma libre y espontánea. Por eso dice en Génesis 1, 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoree es que gobernar, domine sobre. Allí no dice sobre la mujer, no dice allí sobre el sexo débil, no. Dice sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo en la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios crea al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y le da algo muy especial. Lea Génesis capítulo 2, versículo 8. Y Jehová dijo, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El versículo 8 dice que Dios plantó un huerto en Edén. El Edén era un lugar especial de toda esa tierra, que era un solo continente, y un pedazo de tierra lo llamó Edén. Y en esa tierra, en ese Edén, colocó un pedazo de tierra llamado el huerto del Edén. Y Dios colocó en el huerto del Edén al hombre, ¿para qué? Para que señorease sobre él. Entonces, lo bonito de todo lo que estamos viendo es que Dios le da al hombre cargo y posición. Si usted lee Génesis 2, versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. O sea, Dios no lo crea y no lo forma y lo deja ahí, sino que lo toma y lo coloca en el huerto para que él tenga cargo y tenga posición. Le dio un cargo. Tenía que cuidar el huerto, ¿verdad? Y también le dio posición en él, le dio autoridad en él. Todo lo que Dios había creado se lo entregó en administración
para que él gobernase. ¿Qué hace un gobernador? Administrar los recursos que se le han entregado. Eso era Adán, un administrador de todo lo que Dios le había dado. Entonces, vemos acá de que Dios hace al ser humano a su imagen y semejanza por una razón. ¿Con quién usted comparte? ¿Con quién usted habla? Con personas, ¿verdad? ¿Con quién se comunica? Con personas. Entonces Dios es un ser personal con mente, voluntad y emociones, pero es espíritu. Y el hombre lo crea con mente, voluntad y emociones y espíritu, pero le da un cuerpo. Entonces, ¿qué tiene Dios ahora con el ser humano? Una comunicación. Puede relacionarse, porque son de la misma imagen y de la misma semejanza. Entonces, ¿qué hacen las personas? Se comunican con personas. Entonces, ¿qué me hace persona a mí? Que pienso, que actúo y que me emociono. Entonces, Dios se comunica con... Es un ser personal que se comunica con seres personales. Por eso la manera en que Dios habla a mi vida, la manera en que Él trabaja conmigo, es una manera muy diferente a la manera que actúa contigo. Si bien el propósito de Dios es el mismo, Dios trabaja a la manera que sabe que tiene que trabajar contigo y no es la misma que la mía. Yo tengo debilidades en otras áreas, tú tienes debilidades en otras áreas diferentes. Por eso Dios trabaja de maneras diferentes en cada persona. Pero su fin es el mismo, que todos tengamos un mismo pensamiento. Entonces vemos aquí cómo Dios crea al ser humano y crea al hombre. Lo hace del polvo de la tierra, no del barro, sino del polvo de la tierra. Eso es muy especial. Y también lo hace a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo le quedan a Dios los seres humanos? Perfectos. Perfectos. Bueno, ustedes dirán en ese momento, ¿y entonces cómo explicamos que haya niños que nacen deformes, discapacitados? Porque hay niños que nacen con un problema de memoria. ¿Por qué nacen retrasados, si se puede decir? ¿Por qué nacen sin una mano, sin un pie? ¿Qué pasó ahí? ¿Se equivocó Dios? ¿Le quedó mal Dios? ¿Dios olvidó de él? No, la verdad es que no. Si tú lees el Salmo 139, te invito para que lo leemos. Salmo 139, en el versículo 15, podemos tener una respuesta. 139, versículo 15. Voy a leerlo desde el 13. Me gusta. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Dios te hizo a ti y a mí perfectos. Todo bebé cuando nace desde el mismo momento de la concepción perfecto. Dice en este pasaje que en el libro estaban escritas todas las cosas que iban a hacer en tu vida, cómo Dios las formó y las colocó sin faltar ninguna de ellas. Entonces, ¿cómo es que nace un bebé que nace con problemas, con deformidades, con incapacidades, etcétera? Dios, en el momento de la concepción, en el momento en que el hombre y la mujer se unen para procrear, Dios ha colocado toda la información genética perfecta en ese pequeño embrión que luego se va a convertir en un niño. Pero desafortunadamente nosotros alteramos
el proceso biológico del niño. Una mamá que no sabía que quedó en embarazo, pero estaba tomando una píldora o estaba con un sistema o un dispositivo para no tener hijos, y ese dispositivo o esa pila que se colocan alteró el metabolismo interno de ese bebé, de esa célula que se une al óvulo y empezó a crecer. Y en el momento en que se crea, dice que lo primero que se crea es el cerebro. Entonces es alterado a causa de una pasta, de un medicamento, de un antibiótico, porque altera el mecanismo del niño que ya está alimentándose. Entonces su sistema genético es alterado y en ocasiones nacen sin pies, sin manos, aún con retrasos mentales. Entonces somos nosotros los que alteramos, porque lo primero que le enseñan a una mujer embarazada es que no fume, no tome, no se trasnoche, no haga ejercicios bruscos, esté quieta, porque ella sabe que lleva una vida en su vientre. Pero un accidente, una caída, un golpe, una depresión, una circunstancia de depresión que haya afectado su vida en ese embarazo, afectará al niño. Por eso es tan delicada la mujer en embarazo. Por eso hay que tratarla mucho más que como vaso frágil. Por eso es que a veces salimos del vientre de nuestra madre con deficiencias en nuestra vida. No solamente por la alimentación, sino también por los momentos emocionales y también por las alteraciones químicas que hayamos podido tener en ese momento mientras estuvo el embarazo. Entonces Dios crea al hombre perfecto. Ahora, ¿cómo hace a la mujer? Cuando Dios crea a la mujer, primero que todo, creó al hombre. Y eso es muy importante. Primero crea al hombre, después crea a la mujer. En Génesis 2, en el Génesis capítulo 2, versículo 21, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces vemos que Dios no vuelve a tomar polvo, no toma tierra, sino que hace que el hombre duerma, porque el Señor dijo: le haré ayuda idónea para que él pueda cumplir el propósito al cual yo lo he enviado. Y para Adán poder cumplir el propósito al cual yo lo había enviado, entonces le hace una mujer. No es que la mujer sea menos que el hombre, no, los dos en el momento de la creación fueron exactamente iguales delante de Dios, pero cada uno cumple una función diferente. Entonces Dios pone en sueño a Adán y saca una costilla de él, y de la costilla, de la información genética que tiene la costilla, de lo que el mismo Dios lo había hecho, hace una mujer y se la trae a Adán y se la presenta. Así que si el hombre lo hizo de lo más fino de la tierra, del polvo, a la mujer la hizo de lo más fino de lo fino. O sea que la mujer es que refina, porque fue hecha del hombre. Entonces el hombre estaba completo. Cuando Dios crea a la mujer, sacan a sus costillas, o sea, le queda faltando algo al hombre, y eso que le queda faltando al hombre lo coloca en la mujer. Por eso es que el hombre dice que esta es mi media naranja. Cuando se casa, cuando encuentra una mujer para su vida, entonces él ve el complemento que le falta a él en ella.